Samsung NeoQLED QN90B, a la izquierda el tamaño de 43 pulgadas y a la derecha el tamaño de 50 pulgadas, ambos en este caso tienen panel VA. Y por supuesto la tecnología de retroiluminación de ambos televisores es Full Array con mini LEDs. Aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, QN90B de 43 pulgadas a la izquierda y QN90B de 50 pulgadas a la derecha. Y esta es la última versión de firmware para ambos televisores, la 1302, por lo menos hasta la fecha de hoy, 12 de julio de 2022. Hago esta comparativa porque yo quería saber si existen diferencias entre ambos tamaños del mismo modelo, y sí existen por supuesto, y aquí se las estoy mostrando tanto en colores como en cantidades de brillo. En cuanto a colores, en la mayoría de escenas con todos los modos de imagen, el de 50 pulgadas QN90B suele mostrar colores un poco más saturados sin llegar a exagerar. Pero aún así me parece que el de 43 pulgadas en cuanto a colores hace un muy buen trabajo. En este momento no tengo el tamaño de 55 pulgadas ni el de 65 pulgadas de este modelo QN90B y tampoco creo que lo pueda adquirir. Ya hice mucho esfuerzo adquiriendo de mi presupuesto estos tamaños para poderlos comparar. Lo que les puedo decir es que, por ejemplo, en la página de rthings.com ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas. Y las medidas que yo tomé con esos tamaños y de acuerdo a ese de 65 pulgadas me puedo dar cuenta que en cuanto a brillo también varían. El de 65 pulgadas tiene mayor cantidad de brillo. Supondría que el de 55 pulgadas probablemente tenga menos brillo que el de 65, pero un poco más de brillo que el de 50. Por lo menos siguiendo la lógica de que el de 43 tiene menos brillo, el de 50 un poco más, y que el de 65 mucho más brillo. Sin embargo, me parece que estos dos tamaños, 43 pulgadas y 50 pulgadas en cuanto a brillo, son más que suficientes para prácticamente cualquier persona. De hecho, es una cantidad de brillo aún muy alta y de hecho podría llegar a ser un poco molesta en algunas condiciones. Por ejemplo, al observar estos televisores en habitaciones con poco o nada de iluminación. No solamente lo digo yo, ya los he puesto a prueba con familiares y amigos y todos me dicen lo mismo, que tienen altísimas cantidades de brillo y que al verlos en condiciones de poca luminosidad, esas cantidades de brillo en algunos modos de imagen podrían ser muy molestas para los ojos. Entonces, el brillo alto es principalmente para una habitación que reciba muchísima iluminación para poder contrarrestar mejor los reflejos de los focos de luz y también los reflejos de luz natural que proviene de las ventanas. Es importante mencionar que en cuanto a tecnología de alto rango dinámico, ambos tamaños soportan lo mismo: HDR10, HDR10+, HDR10+ para gaming y también HLG. Ninguno de ellos soporta Dolby Vision. Y también quería mostrarles de forma rápida que en cada modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, ambos televisores por supuesto tienen el mismo valor para cada parámetro de brillo, contraste, color, etcétera, para obviamente hacer la comparativa pareja y que puedan notar las diferencias entre ambos tamaños del mismo modelo Samsung NeoQLED QN90B. También quiero decirles que si el video les gusta, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Otra diferencia, aunque no tan notoria, tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras. Miren, en ambos tamaños de este NeoQLED QN90B, el rendimiento en escenas oscuras es muy bueno, obviamente gracias a la tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs, que por esa razón ambos muestran colores negros muy buenos y muy poco efecto clouding. Sin embargo, cuando se ven sus pantallas desde un lado,
Se puede notar algo de efecto blooming en algunos demos, en algunos videos, ya sea también por ejemplo contenido a través de series o películas. La diferencia es que de pronto en el de 50 pulgadas el color de ese efecto blooming es un poquito entre azulado y amarillento, mientras que en el de 43 pulgadas es más un blooming azulado. Pero sea como sea, en ninguno de ellos, ni siquiera viendo sus pantallas desde un ángulo muy amplio, me parece que ese efecto blooming sea algo increíblemente molesto. Además, al ver sus pantallas de frente, ese efecto es casi imperceptible. Y como ya mencioné, el rendimiento en escenas oscuras es increíblemente bueno. Ya sea que el contenido tenga rango dinámico estándar o alto rango dinámico, el rendimiento es muy parejo entre ambos, con muy pocas diferencias. Obviamente en el de 50 pulgadas en algunas escenas se puede notar un poco más de claridad porque tiene mayor cantidad de brillo. Pero sea como sea, en ambos televisores este tipo de escenas se ven increíblemente bien. No va a haber efecto clouding molesto ni tampoco efecto blooming. También es importante recalcar que en ninguno de ellos se va a presentar el efecto conocido como Black Crush, es decir que en ambos, aún en escenas que tengan demasiada oscuridad, se van a poder notar muy bien los detalles, de eso no hay duda. Ya los he podido comparar así lado a lado con distintos tipos de contenido, con este tipo de escenas oscuras, y me parece que ambos tamaños de este Samsung Neo QLED QN90P se desempeñan increíblemente bien, tanto en escenas oscuras como también por supuesto en escenas con más color y claridad. En el apartado gaming, en cuanto a tecnología, son prácticamente iguales. Ambos soportan estas Game Bars. En este caso, solamente en cuanto a fotogramas por segundo me da hasta 60, y también la tecnología VRR está apagada, pero en este caso es porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite como tal estas tecnologías. Pero cuando ustedes conectan directamente una consola como por ejemplo la PlayStation 5 o la Xbox Series X, pues van a poder jugar en 4K hasta 120 fotogramas por segundo con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto FreeSync Premium como también G-Sync, cuando esas consolas y los videojuegos permitan esas tecnologías. Aquí vemos entonces que la configuración del Game Motion Plus del juego se puede activar, pero es precisamente porque estoy utilizando el splitter HDMI. Pero cuando ustedes utilizan una consola compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, esta función de Game Motion Plus del juego no se activa o no da la opción de activar porque no es necesaria. Y aquí ven que ambos televisores soportan a HDR10+ para gaming, aunque la verdad es que esta tecnología no genera muchos cambios. La que sí los genera es el HDR juego, también conocido como HDR Gaming Interest Group. Pero me parece que al activarla se oscurece mucho la imagen, por ende voy a dejar esta opción desactivada. Y por supuesto, con el modo juego de ambos televisores van a poder observar que también tengo los mismos valores para cada parámetro: brillo, color, contraste, etc. No conozco los tiempos de input lag de estos tamaños, solamente conozco el tiempo de input lag o los tiempos de input lag del tamaño de 65 pulgadas que analizan en RTings.com, que en 4K 60 Hz en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico es de 11 milisegundos, y en 4K 120 Hz de 5,9 milisegundos. Yo diría que probablemente en esos tamaños hayan tiempos de input lag iguales o muy similares. Me parece que en la práctica ambos televisores en este apartado de tiempos de retraso de entrada generan muy buenos resultados, aún para aquellos gamers que sean muy exigentes. El rendimiento como tal en este apartado gaming de ambos tamaños de este Samsung Neo QLED QN90B es muy bueno. No va a haber efecto de Black Crush. Todas las escenas que tengan mucha oscuridad o sombra se van a notar muy bien, con mucha facilidad para notar los detalles. Colores muy bonitos y muy saturados sin exagerar en ambos tamaños. Sin embargo, en el tamaño de 43 pulgadas, los colores rojos en algunos videojuegos, como por ejemplo este GR5,
tienden a lucir con una tonalidad fucsia. Entonces no sé si fue que utilizaron algún tipo de tecnología de color de años pasados, porque este problema sucedía en televisores QLED y Neo QLED de años pasados. Y esto lo menciono porque hasta ahora todos los televisores Samsung 2022 que he podido analizar, aún aquellos de gama baja como por ejemplo el VU8000, ya no tienen ese problema. No sé si es porque este QN90B de 43 pulgadas, por ser un tamaño pequeño, pues simplemente decidieron recortar costos de producción en ese aspecto. Pero bueno, quería decirles eso, que en cuanto a colores, este de 43 pulgadas muestra rojos con tonalidad fucsia, mientras que el de 50 pulgadas sí muestra rojos, más rojos por así decirlo, o por lo menos no con esa tonalidad fucsia. Y no digo que sea algo increíblemente molesto el hecho de visualizar rojos con tonalidad fucsia, pero sí debería decir esa diferencia, y probablemente algunas personas ese tema de esa colorimetría de tonalidades rojas levemente fucsias podría llegar a molestarles un poco. En cuanto a otros aspectos de ese apartado gaming, es importante mencionar que ambos tamaños tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, y todos los 4 puertos HDMI 2.1 de ambos tamaños de este Samsung Neo QLED QN90B soportan los 120 Hz en 4K y también tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Se habla de hecho que estos dos tamaños soportan una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz, por lo menos eso indican en la página de rthings.com. Yo hasta ahora no he podido probar ese aspecto. Y en cuanto al tiempo de respuesta, por lo menos el tamaño de 65 pulgadas tiene un valor de 7,9 milisegundos. Yo diría que esos tamaños podrían tener un valor de tiempo de respuesta igual o por lo menos muy similar. Por todo lo demás, ambos tamaños de ese Samsung Neo QLED QN90B son prácticamente iguales o al menos muy similares en cuanto a rendimiento y características. Por ejemplo, el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming en ambos televisores es muy bueno, es muy completo. En ninguno de ellos van a tener problemas con escenas que tengan barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, no es tan buena como la puede llegar a alcanzar un televisor con tecnología OLED, pero sigue siendo muy buena, muy poca intensidad del efecto de pantalla sucia, y aunque exista ese efecto y también los bordes de pantalla levemente sombreados, ya al observar contenido con más color me parece que tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes levemente sombreados en ambos tamaños de este Samsung Neo QLED QN90B podrían llegar a pasar prácticamente desapercibidos siempre. En cuanto a escalado de imagen, el trabajo también es prácticamente igual. El procesador de imagen es el mismo en ambos tamaños y hasta donde puedo averiguar es el mismo en todos los tamaños. Para estos resultados estoy utilizando el modo de imagen Filmmaker en ambos televisores. Lo que puedo notar con este modo de imagen Filmmaker es que en el tamaño de 50 pulgadas luce un poco más cálido. Obviamente en ambos tamaños tiene la misma tonalidad de color que es TVO2, y he notado eso, que en el de 50 pulgadas este modo de imagen luce un poco más cálido. Y en cuanto a escalado de imagen como tal, el rendimiento es igual. Recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta como por ejemplo estos dos, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja, o sea 720p, 480p o resoluciones más bajas. En ambos se pueden notar partes levemente pixeladas, aunque en el de 43 pulgadas esas partes son un poco menos notorias porque es de un tamaño más pequeño. Y ya es a partir de 1080p o Full HD donde el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, y que de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así en ninguno de ellos se va a mostrar el contenido en 4K.
es a partir solamente de 1440p, donde el trabajo de escalado de imagen en ambos tamaños va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto a ambos tamaños pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos porque tienen paneles VA y ninguno de esos tamaños cuentan con la tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, que es una tecnología que sí tienen los tamaños más grandes de este modelo Samsung Neo QLED QN90B. Entonces, por ejemplo, el tamaño de 55, 65 pulgadas o tamaños más grandes pudieran llegar a perder menos volumen en cuanto a sus colores, o estos pudieran llegar a lucir menos blanquecinos. Una de las mejores características, diría yo, que no solamente de esos tamaños más pequeños, sino también del resto de tamaños más grandes de ese Samsung Neo QLED QN90B, es que el manejo de los reflejos es increíblemente bueno, y esto es gracias a la tecnología como tal Neo QLED, que viene con Full Array y Mini LEDs, y obviamente también debido a sus altas cantidades de brillo que les ayudan a contrarrestar de una forma eficiente los reflejos de focos de luz y también de luz natural. El calentamiento en pantalla en ambos televisores, luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos tamaños es relativamente alta en algunas partes de sus pantallas, aunque nada exagerado, y era esperado porque tienen altas cantidades de brillo, y también ambos tamaños soportan tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, ambos tamaños de ese Samsung Neo QLED QN90B tienen lo mismo One Remote con carga vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mismo sistema operativo Tizen propio de esta marca Samsung, misma fluidez de ese sistema operativo, muy rápido, abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos. En cuanto a asistentes de voz, sé que en la mayoría de países todos los televisores Samsung de este 2022 soportan tanto el Bixby Voice como también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué, solamente soportan el Bixby Voice. También cabe mencionar que en ambos televisores está disponible la función de compartir pantalla y también esta función de multiview. La tienda de aplicaciones es también la misma propia de este sistema operativo Tizen. Tengan presente que en ninguno de esos televisores se les pueden instalar archivos APK porque simplemente su sistema operativo no es Android TV. Y el espacio de almacenamiento en ambos tamaños es de aproximadamente 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Y el navegador de internet también es el mismo en ambos tamaños y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a sonido, la potencia de estos dos tamaños de ese Samsung Neo QLED QN90B es de 40 watts y el rendimiento entre estos dos es prácticamente el mismo. Al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Me parece que es muy bueno en cuanto a sonido y rendimiento de ambos televisores, pero tengan presente que el tamaño de 55, de 65 pulgadas y tamaños más grandes tienen una potencia mayor de 60 watts y además cuentan con subwoofer, mientras que esos tamaños más pequeños no tienen subwoofer, aunque aún así el rendimiento, repito, es bueno para ser televisores relativamente pequeños. Y ambos televisores soportan tecnología Dolby Audio, incluyendo Dolby Atmos y también canal de retorno de audio mejorado. Y entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos tamaños de este Samsung Neo QLED QN90B. ¿Cuál escogerían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos tamaños de este Neo QLED QN90B.